¿Cómo están, amigos televidentes? Hoy estaremos hablando acerca de la crisis moral, sus causas y sus consecuencias. Y a modo de introducción debemos reconocer que como seres humanos somos seres sociales. No estamos viviendo en una isla. Eso es, interactuamos con otras personas, con otras familias. Eso es, hay una interrelación, usted lo quiera o no, entre usted, su familia, la sociedad, que es un conjunto de familias, pero también el Estado, el gobierno. Por lo tanto, hay una gran responsabilidad en el individuo de la crisis que usted ve generalizada, porque existe una moral personal y existe una moral social. Cuando hablamos de moral personal, estamos hablando de una conciencia de valores y principios morales como la fe en Dios, como la honestidad, como la honradez, como la responsabilidad, como la solidaridad. Por otro lado, si hablamos de principios, también estamos hablando de lealtad en el matrimonio, estamos hablando de comunicación, honra, respeto. Estamos hablando de un sinnúmero de principios que son los que le dan forma al carácter del individuo y determinan su calidad de vida. Y eso es lo que va a determinar la moral social. La moral social es el reflejo de los comportamientos de este individuo que tiene principios y que tiene una relación con Dios, pero lo vamos a ver de forma colectiva, lo vamos a ver en las instituciones, en las empresas, en el gobierno, etcétera, etcétera. Creo que es muy importante poder reconocer, Pierre, que hay una interrelación entre lo que está pasando socialmente en el país y entre la crisis que está viviendo el individuo moralmente. La crisis moral personal se proyecta hacia una crisis moral social. En realidad, la crisis moral social viene a ser la crisis personal, pero proyectada en la sociedad en la mayor cantidad de individuos, ¿no? Porque, por ejemplo, si en una sociedad se practica, por ejemplo, mucho la borrachera, el alcoholismo, el adulterio. Sabemos que hay diferentes hábitos y actitudes que se van proyectando en la sociedad y que van como que tomando territorio. No sé si usted ha visto a los televidentes, zonas donde las personas en un barrio toman mucho alcohol, toman mucha droga, en algunos barrios prostitución, etcétera, etcétera. Entonces, en esos casos es importante darse cuenta de que hay una moral social establecida en esos territorios. Hay un patrón. Hay un patrón de comportamiento, una moral social establecida y que no va a haber ningún cambio hasta que la persona cambie y sea transformada interiormente. Porque eso es un reflejo, volvemos a lo mismo, de que el individuo está en crisis. Creo que lo mismo podría ser en la familia, José. Exactamente, apóstol. La crisis que hay en la familia y el índice de desintegración familiar, la cantidad de divorcio que hay hoy en día, es un reflejo también de la moral personal de los individuos, de los hombres, de las mujeres, de los hijos, y eso se ve reflejado en malas relaciones interpersonales, se ve reflejado en el sinnúmero de adulterios que hay violencia hoy en día, intrafamiliar. Violencia intrafamiliar, la deshonra que hay, la violencia verbal. Todo ese tipo de cosas son un reflejo justamente de la condición interna de los individuos, de aquellos que conforman la familia. Entonces, la familia no va a cambiar hasta que los individuos opten por empezar a interiorizar principios, empezar a vivir en base a valores morales y empezar a aplicar todo lo que usted ha venido hablando. La fe en Dios, el respeto, el amor, la buena comunicación, la lealtad, la fidelidad. Sin esos principios es imposible que un hogar pueda sostenerse. Claro, es que cuando hablamos de principios, estamos hablando cabalmente de la fuente moral. La fuente moral es Dios, pero de Dios emanan los principios. A mí me encanta el código de ética moral que Dios estableció para su pueblo en el monte Sinaí cuando le dio los 10 mandamientos, y de ahí todas las naciones empezaron a tomar en cuenta este código moral como el elemento clave, básico para que funcione una familia y una sociedad, aunque históricamente no se lo reconoce, porque si ha tenido éxito el humanismo ha sido en
ir sacándolo a Dios, pero dejó los valores, dejó los principios, pero lo sacaron a Dios, porque de esa manera yo puedo hacer mucho alarde de la moral. Yo puedo aparentar ser un hombre moral, yo puedo aparentar ser un buen esposo, un buen papá, una buena esposa, un buen hijo. Sí, pura apariencia, pero por dentro estamos corrompidos moralmente. Los hijos le están mintiendo a los padres, los hijos están fumando marihuana, los chicos están consumiendo droga, los chicos están mirando pornografía, los chicos le están mintiendo las chicas le están mintiendo a sus madres, han entrado en un círculo vicioso de promiscuidad, pero todo es una apariencia de que todo está bien. ¿Por qué? Porque no tenemos que rendirle cuenta a nadie. Fíjense en el área política. Se sacó también a Dios. La idea es que ahora el pueblo es el soberano. ¿Cuánto tiempo que venimos escuchando que el pueblo es el soberano? Eso es el que se autogobierna, el que decide, el que determina qué es bueno y qué es malo, el que elige a su gobernante. Eso está mal, el soberano es Dios. Pero el humanismo le dijo al pueblo, no, ustedes son los soberanos para que suene bonito, para que el pueblo como que sienta que está en control del poder. Mentira, son ellos los que están en control del poder, están en control de tu libertad, de la democracia, de las leyes, de las decisiones que se toman. Y cuando acordamos, nosotros tenemos que dar cuenta a ellos, pero ellos no le dan cuenta a nadie. Y no estoy hablando necesariamente de este gobierno, estoy hablando del gobierno, de los gobiernos que existen. Ahora, es importante entender que, por ejemplo, la política y la moral nunca pueden estar separadas. La familia y la moral nunca pueden estar separadas. La ciencia y la moral no pueden estar separadas. El deporte y la moral no pueden estar separadas. La iglesia, obviamente, y la moral no pueden estar separadas, porque es precisamente esa fuente de base moral lo que va a hacer que un gobierno, que una sociedad permanezca, que sea justo, que sea puro, que sea creíble, que sea veraz, que sea servicial, que sea bueno, que cumpla con la función con la cual se estableció. Porque donde no hay moral, empieza a haber inmoralidad, corrupción, mentira. Entonces vemos un sinnúmero de gobernantes, por ejemplo, que prometen miles de cosas al pueblo, le dicen cientos de cosas que el pueblo quiere escuchar, pero sin embargo sus motivaciones son corrompidas. Simplemente es llegar al poder y obtener el poder. O cuando están de campaña regalan arroz, azúcar, fideo, una polera, una gorra, pero no lo están haciendo porque amen al pueblo, lo están haciendo porque quieren el voto, quieren llegar al poder, y después el poder los enceguece, y para perpetuarse en el poder terminan controlando los otros poderes que tendrían que ser los que los controlen. Eso es la Asamblea Constituyente, el Poder Constituyente, mejor dicho, el Tribunal Constitucional, que debería velar por la constitucionalidad de un país, pero al querer perpetuarse en el poder, entonces ya no respeto la independencia de poder y empiezo a convertir los tres poderes en serviles de un gobierno. Por eso el gobierno, debemos dejar en claro, es un servidor público. Se puede convertir en un amo peligroso, dictador y abusivo cuando nosotros dejamos que ese gobierno no respete a Dios, no respete las leyes, las normas morales. Por eso, este es un tema que todos debemos analizar, discutir. Creo que lo mismo pasa cuando llevas este análisis a la familia. Eso es, el hombre no puede estar en control del poder, ¿no? Para eso está la esposa. Hay un equilibrio, ¿sí? Y para eso están las normas. Y los dos cumplen funciones diferentes. Pero a la hora de decidir qué es bueno y qué es malo para nuestro matrimonio, tenemos que ir a una norma superior, que es la Biblia, que es Dios. Es que ahí está el tema. Cuando el esposo, la esposa se sujetan a lo que les da la gana, a lo que ellos les enseñaron, a lo que ellos, a su capricho, entonces siempre van a estar en conflicto. Pero cuando está el esposo, se puede decir como el presidente de un estado, está la esposa como una vicerregente que está también en cierta manera rigiendo y regulando el poder del esposo. Cuando está también la palabra de Dios que regula a ambos, ¿no? Y regula una autoridad superior. Exactamente, está Dios, que es el que dirige, el que norma a ambos. Entonces las cosas cambian. Y es muy importante que la gente muchas veces se confunde y piensa que las acciones morales y las palabras morales externas son morales en sí, cuando la palabra de Dios dice cosas completamente diferentes. Mire lo que dice la palabra del Señor, por ejemplo, en el libro de 1 Samuel 16:7. Dice: no mires lo que está
en el exterior, la apariencia, porque Dios no mira la apariencia, sino el corazón. Mire lo que dice Jeremías 17:10. Dios escudriña el corazón, Dios escudriña los pensamientos. Mire lo que dice Salmo 66:18. Dice, si mis intenciones fueran malas, el Señor no me haya escuchado. O sea, hay una correlación muy directa entre las acciones externas y la motivación interna. 1 Corintios 13 dice, si entregas tu cuerpo para ser quemado y no tienes amor, de nada te sirve. Si das todos tus bienes a los pobres y no tienes amor, de nada te sirve. Quiere decir entonces que las acciones morales necesariamente no son morales cuando las motivaciones son incorrectas. ¿Y qué es lo que Dios está observando en el ser humano? ¿Las acciones o las intenciones? Ambas cosas, pero primero las intenciones. Claro, y qué interesante entender, José, que yo no puedo pretender ser un hombre moral, eso es fiel, honesto, transparente, respetuoso con mi esposa, con mis hijos, ser responsable en mi trabajo, ser solidario, ser respetuoso con mi compañero de trabajo. En lo político, yo no puedo pretender ser un líder solamente que pretenda dar una imagen, una apariencia o un marketing, ¿me entiende? De que soy realmente un líder. No, tengo que estar consciente de que lo que sale de mí tiene que ser una consecuencia de mi relación con Dios y de haber interiorizado esos principios que acabo de mencionar y que forman parte de mi estilo de vida y que no estoy simplemente diciendo cosas que no vivo por alcanzar un interés. Eso es, no solamente debo buscar el fin sin que importen los medios, no tienen que importar la forma como eres exitoso, la forma como llegas a sacar adelante una familia, la forma como te proyectas como empresario, la forma como eres como cabeza de hogar. Eso es, la motivación es el medio que permite medir cuánto te importa Dios, cuánto te importa tu familia, tu sociedad, o simplemente estás buscando tus intereses personales, a como dé lugar. Yo creo que es importante que tú esto lo analices, porque si vamos a encontrar soluciones a la crisis que está viviendo este país, tenemos que empezar por uno de los grandes enemigos que tenemos, que somos nosotros, y la falta de honestidad. Vamos a una pausa y estamos de vuelta. Estamos de vuelta para seguir hablando acerca de la crisis moral y sus consecuencias. Qué interesante, vimos que la crisis que estamos viendo que vive el país, que por cierto es una crisis generalizada, política, económica, moral, familiar, generalizada, insisto, valga la redundancia, tiene que ver con la crisis que está viviendo el individuo, porque existe una moral personal y existe una moral social. La moral personal son aquellos individuos que tienen conciencia de su necesidad de Dios como fuente de autoridad moral a la que deben dar cuenta y de la cual deben recibir la fuerza, la sabiduría y el poder para aplicar principios que han interiorizado y que se reflejan en el comportamiento: honestidad, respeto, responsabilidad, disciplina, que se manifiestan en las relaciones interpersonales: honra a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, comprensión, amor, humildad para reconocer mis faltas y mis errores. Digamos, principios que se reflejan en el liderazgo político,
cuando gobierno con justicia, con verdad, con equidad, sujeto a la constitución política del Estado, cuando mi liderazgo está más relacionado con el tema del servicio, del amor a mi pueblo, cuando dejo un legado. Estamos hablando entonces de un individuo moral, pero que también se refleja en el trabajo, en la familia, en su cargo político, donde quiera que esté. Y eso es lo que contribuye a hablar de una sociedad que ha cubierto un déficit moral y espiritual. Eso quiere decir que de nada sirve la norma, de nada sirve el principio, de nada sirve la ley, de nada sirve la constitución política si no se expresa un valor. Eso es, si no se expresa de mi interior un valor. Ese valor tiene que ver con mi capacidad que Dios me da de vivir en base a una norma, a un principio. Si no expreso un comportamiento y solamente son palabras. Entonces tiene que haber la expresión de un valor, la expresión de un comportamiento sobre lo que estoy diciendo, sobre lo que estoy creyendo, sin importar cuál sea el escenario. ¿Qué piensan? Se me ocurre un ejemplo, sin ir muy lejos. Yo digo que amo a mi esposa, pero nunca le doy su tiempo, nunca la reafirmo, nunca le digo que es importante para mí, nunca le expreso las cosas buenas que ella tiene. Yo digo que amo a mi esposo, sí, pero soy indiferente, pero no lo respeto, no le doy su lugar, soy manipuladora, me comporto como una chiquilla. O yo digo que soy cristiano, nunca leo la Biblia, nunca oro, nunca voy a la iglesia. Eso es, nunca expreso el amor de Dios en hechos concretos con el más pobre, el más necesitado, el más vulnerable. Yo digo que amo a mi nación, que soy un hombre revolucionario, sí, pero violo la constitución política del Estado, gobierno como me da la gana. Eso es, no respeto las normas, etcétera, etcétera. Eso, no hay una expresión de un valor, solamente hay palabras. Entonces, como decía Pierre, los actos morales aparentemente no siempre tienen su origen en una motivación moral. Lo están haciendo simplemente para que aparente. El mejor ejemplo son los políticos cuando están en elecciones. Reparten víveres, prometen. Hay uno que dijo, ¿saben que cuando yo sea elegido, conmigo van a ser felices? Mierda, ya mucha dosis a esa. El papel. Y después se pierden hasta las nuevas elecciones. Claro. Y aparecen 3 meses antes para nuevamente hacer campaña. Y olvidan a la gente de los barrios, olvidan a todas las personas. Y la gente, eso es lo que tiene que juzgar. Usted, querido amigo que me está viendo, tiene que aprender a corregir a los políticos tradicionales. No caigan en ese juego de que, ¿saben qué? Que cuando yo suba, que ¿saben qué? Nada. Usted con el voto los corrige. Usted con el voto los pone en su sitio. Usted con el voto les enseña a no ser demagogo. Demagogo es cuando usted dice cosas para llegar al corazón de la gente y manipularla. Y a usted le enseña a ellos. No me la van a charlar más ni mi voto vale 5 kilos de azúcar. No, usted vale más. Usted tiene que exigir que se respete la Constitución, el Estado de Derecho, y usted tiene que exigir que las cosas cambien. Para eso lo hemos elegido. Y le recuerdo, las autoridades de turno son funcionarios públicos del pueblo. Ellos son servidores de nosotros, lo hemos elegido y le pagamos un sueldo con nuestros impuestos. Entonces, están en la obligación de respetar la Constitución, de gobernar con justicia, con equidad y de gobernar para todos los bolivianos sin importar qué color sea el partido. Nosotros tenemos que ser más responsables de enseñarle a los políticos. Ya no caigamos en esas tramas. Y no solamente en lo político, en todos los escenarios. En todos los escenarios tenemos que ser consecuentes con lo que queremos llegar a alcanzar y con los medios que queremos llegar a alcanzar. Apóstol, sí, José. Y algo que es muy importante, usted hablando acerca del comportamiento que muchas veces tienen los políticos, que hacen obras buenas, que no son la manifestación de motivaciones y de actitudes correctas internas, sino que son buscando un fin personal. Y ahí la importancia también de que todos los ciudadanos seamos más responsables a la hora de votar y que no seamos tan superficiales y votemos por ese kilo de arroz, por una gorra, o por el carisma que pueda demostrar una persona, sino que podamos ver realmente el carácter de esos hombres
la familia, la clase de familia que tienen. Los antecedentes. Los principios que ellos tienen, sus creencias. Porque si seguimos escogiendo por el más loco, por el más chistoso, por el más carismático, el que hace chiste, o por el que usa un discurso revolucionario, y estamos cayendo en el juego de ellos. Tenemos que votar por gente que tenga buenos antecedentes, que demuestre con su fruto. Y si van a ser reelegidos, bueno, tenemos que analizar las gestiones que han hecho. Por sobre todo, mínimamente lo que tú has dicho, que sean hombres de principio, que sean hombres temerosos de Dios, viejo. Eso es. Ahora somos un estado laico y todo el mundo, amén, dice, y no sabe ni qué es laico. Eso es, somos un estado que no tiene ninguna religión oficial, pero también otra de las connotaciones de estado laico tienen que ver con paganismo. Eso es una apertura, se abre la puerta para que Sancho, Pedro y Martín crea hasta en lo que raya en la tontera y en la estupidez. Cuando nosotros somos creyentes en Dios, eso no se tiene que meter el gobierno en esa jurisdicción que tenemos los seres humanos de elegir a quién creer, en quién creer. Lo único que falta mañana es que controlen la familia, la iglesia, que digan qué vamos a predicar, qué no vamos a predicar. Es ya eso raya realmente en una falta de respeto, porque así como existe el gobierno civil, existe el gobierno eclesiástico y hay que respetarlo. Somos el gobierno moral de este país. Existe el gobierno en la familia, nadie tiene intromisión en la familia. Las normas están establecidas en la Biblia y también en la Constitución, pero no hay que cambiarla para establecer una ideología política. Nosotros no podemos obedecer a ideologías políticas. Tenemos una fuente de moral que es la Biblia. Tenemos una autoridad máxima a la que damos cuenta que es Dios. Le recuerdo, cuando usted escuche que Dios no debe estar en la educación, que Dios no debe estar en la familia, que Dios no debe estar en el gobierno, ese es humanismo puro, comunista. ¿Saben cuál es la idea? Sacarlo a Dios para que ese personaje se convierta en la autoridad moral máxima de los bolivianos y ellos decidan qué es bueno y qué es malo. ¿Pueden creer eso? Eso nos van a anular la conciencia a nosotros, el discernimiento que Dios nos ha dado, nuestros principios. Ahora, yo termino con esto. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Dios y la palabra, los principios que Cristo enseñó, a mí me transformaron la vida de ser un mero vicioso, drogadicto, pobre borrachín, mal marido y mal padre, en un hombre responsable. Por sus frutos lo conoceréis. El humanismo, el comunismo te enseña a no creer en Dios. Eso te deja sin estructura, sin principios. ¿Sobre qué base vas a edificar? Cuando por naturaleza todos somos malos, egoístas, orgullosos, soberbios, injustos, corruptos, adúlteros, depravados. Todo. Si no fuera por el sacrificio de Cristo en la cruz, estaríamos perdidos. ¿Cómo liberarnos de esos sentimientos de culpa? Seríamos una nación de trastornados. Pero venimos a Cristo y nos liberamos, nos sanamos, cambiamos de actitud. Por Dios, defendamos nuestras convicciones. Hagamos un mea culpa de nosotros. Entendamos que lo que está pasando en el país es fruto de una crisis que está habiendo en nosotros, de valores, de principios, de relación con Dios. Volvamos a la esencia y ténganlo por seguro. Queridos hermanos bolivianos, las cosas van a empezar a cambiar. Es un tema de principios, de actitudes, de relación con Dios y de perseguir un fin con las motivaciones correctas. ¿Por qué no ora conmigo y le dice, Señor, yo quiero darte gracias porque hoy hablaste a mi vida y entendí algo con mucha claridad? La crisis que hay en mi país, política, moral, familiar, económica, en todos los escenarios, es una crisis que viene a partir de mi estado, mi corazón. Señor, yo te pido que me perdones porque he estado viviendo una vida donde solamente me interesa buscar mis propios intereses, metas, objetivos, pero no me interesa ni mi familia ni la gente. Digo que me interesan, pero en los hechos concretos mi familia se está desintegrando. Mis hijos, mi esposa, mi matrimonio no es un matrimonio saludable. Mi forma de trabajar, mis motivaciones para levantarme todos los días. Señor, yo te pido que me perdones.
He entrado en un desenfreno material. He entrado en un desenfreno donde no quiero reconocer que necesito de ti para poder vivir. Perdóname, Señor. Pido que el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario me limpie, me purifique. Pido que me des un corazón diferente. Enséñame a vivir con motivaciones puras. Señor, y esta enseñanza la voy a atesorar como un tesoro para que de aquí en adelante piense antes de decidir actuar y reconozca que si no estoy en armonía contigo, con tu palabra, con la ley que rige mi país, estoy preparando mi propia ruina. Ayúdame, Señor. Dame sabiduría porque los tiempos son malos, Señor. Y quiero ser protagonista de los cambios. Así como he sido cómplice muchas veces al no hacer nada y al ser pasivo, ahora quiero ser activo. Y quiero ser parte, Señor, de los cambios que necesita mi familia, mi ciudad, mi nación. Gracias, Jesús. Amén. Qué bueno si tú tuviste ese tiempo de reflexión, de oración. El propósito de este programa cabalmente es que tú puedas ser actor, no espectador. Es que tú puedas ser más proactivo. Es que tú puedas procurar un cambio a partir de ti. No a partir de la sociedad necesariamente. Es a partir de ti. Si todos estamos en ese sentir, ténganlo por seguro que cada vez vamos a ser más quienes queremos que las cosas cambien. Y cada vez más vamos a ir viendo los cambios de fondo, no de forma. Te bendigo en el nombre de Jesús y con nosotros será hasta un próximo programa.